¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran este viernes? Estamos comenzando este en vivo para platicar un viernes más, para aprender, para llevarnos la historia de otras personas, sus experiencias y así poder enriquecer la nuestra o incluso inspirarnos de su vida, ¿no? Y esto a mí me encanta. Yo creo que de cada charla que tenemos en la vida nos llevamos algo. Hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante cuya palabra se ha puesto de moda últimamente, pero no el estilo de vida completamente. Vamos a estar platicando sobre el homeschooling y vamos a estar platicando con Cristi Gómez. Déjenme le invito, ya en este momento ella se encuentra del otro lado de la pantalla. Vamos a platicar con Cristi Gómez, que ya está ahí y que ahora me da muchísimo gusto saludarla porque además forma parte de mi vida, de las piezas de mi vida. La conozco desde la preparatoria y me da muchísimo gusto saludarte, Cristi. ¿Cómo te encuentras este viernes? Hola, Ale. Bien, gracias a Dios. A mí también me da mucho gusto saludarte, encontrarnos por aquí y pues más con este tema que a mí me encanta. Lo sé, eres una apasionada de esto, además forma parte de tu estilo de vida. Por ahí está Julia Mendoza, ella es parte también de este blog, es quien nos ayuda con la producción de los videos. Cuando estábamos antes de pandemia, pues los hacíamos persona a persona y Julia se encargaba de todo esto. Ahora los estamos haciendo por este medio, pero también Julia se encarga de dejarlos bonitos para llevárnoslos al blog luego. Pero bueno, Julia, gracias por estar aquí, gracias también por ahí, Mónica se unió, gracias por estar por ahí, a todas las personas que se vayan uniendo. Y déjenme les cuento, Cristi Gómez fue docente por muchos años y Cristi Gómez en un momento de su vida decidió que sus hijos ya no iban a ir más, bueno, su hijo mayor ya no iba a asistir más a una escuela, sino que iba a tomar clases en su casa y a su hija pequeña ya le tocó completamente este estilo de vida desde siempre, ¿verdad, Cristi? Pero ahora sí platícanos quién eres tú y cómo ha sido tu experiencia de docente y por qué este brinco a aprender en la casa. Sí, pues ahora que estaba revisando ahí el tema que estás tratando, abordando en abril, que son el niño interior, pues mi niña interior desde chiquita siempre fue maestra. Yo jugaba a poner mis peluches y darles clases y siempre, ¿no? Este, y ya cuando fue tiempo de elegir carrera y todo esto, pues yo estaba, no sé, estaba insegura, indecisa, pero sabía que me gustaría dar clases de algo y me inclinaba más hacia las ciencias exactas, entonces dije, pues, ¿qué necesito para dar clases de matemáticas? Una ingeniería. Y escogí una ingeniería. Entonces, este, soy ingeniero, pero ya después mis especialidades fueron en docencia. Entonces, con esas bases, pasé como 15 años de mi vida laboral en docencia, dando clases desde universidad, prepa, secundaria, y y pues así fue mi trayectoria. Y ¿Cuántos pues años, Cristi, perdón, tiene la interrupción, cuántos años te dedicaste a esta vida docente ya siendo un ingeniera? sí, aproximadamente unos 15 años estaba haciendo cuentas, como más o menos unos 15 años, porque recién, todavía ni bien me graduaba, titulaba y ya estaba dando clases. Y pues desde ahí empecé a dar clases. Y pues como era mi vocación, mi pasión y lo que me llamaba, pues claro que tuve muchas satisfacciones, pero pues también entre más te adentras en el sistema y conoces cómo está entretejido ahí todo el Ay, asunto. sí, sí, a ver, y esta es una pregunta que también te tenía. ¿Qué te dio miedo del sistema? ¿Qué te hizo huir del sistema tradicional de los colegios, de las escuelas aquí en México? Pues los papás. Ok. De alguna u otra manera, indirectamente, ¿verdad? Y no en todos los casos, obviamente, había muchas satisfacciones que junto con los papás podíamos recoger los docentes, ¿no? De ver logros en los alumnos y cosas que con la vocación de docencia, pues puedes ver padrísimas, ¿no? Pero
pero también tristemente estando mucho de manos atadas, no solamente los papás, no ellos fueron el punto, pero muchas veces los docentes, por más bien intencionados o capacitados que estén, muchas veces están limitados por el sistema en sí, por el pago, por las burocracias, por muchas cosas que están entretejidas en el sistema como estatal tradicional. Y pues mucho en México, pero en general, o sea, en general está, es así la situación. Y pues me llevé pues muchas decepciones también, mucha frustración de no poder ayudar a todos los alumnos como cada uno lo necesitaba, porque pues evidentemente cada individuo somos especiales, únicos e irrepetibles y pues todos tienen habilidades y necesidades diferentes. Y como docente de una masa, pues no puedes atender todas esas necesidades. Entonces, es algo de lo que yo me empezaba a dar cuenta y como docente y después lo empecé a ver como mamá. Como mamá. Oye, Cristi, a mí, bueno, cada respuesta que las personas me van dando o algunas cosas que van platicando cuando abrimos estas ventanas, me abren un mundo de posibilidades de preguntas que en algún momento nos llevarían por otro lado. Y yo me podría desviar contigo sobre esta pasión por la enseñanza y estas características que tú ves en tus alumnos. Sin embargo, me voy a ir adentrando ya más a esto del homeschooling porque es lo que nos atañe en este día. Entonces, con toda esta historia, este contexto que nos estás dando de lo que tú empezaste a ver, y me llama la atención que pudiste ver en los alumnos que son especiales, únicos e irrepetibles. Luego te conviertes en mamá. Y entonces, ahora sí, no que te dio miedo salirte del sistema, sino que te motiva a tomar esta decisión de tú enseñarle a tus propios hijos. Y después ya me contestarás cómo se sobrelleva la socialización. Ujú. Una de las preguntas más recurrentes para los que estamos Me homeschool. imagino. Pues yo estaba ignorante totalmente de lo que es el homeschool, porque, pues si bien es cierto, como decías en la introducción, ¿no? Que últimamente está de moda escucharlo porque nos tocó, ¿verdad? Encerrarnos en la casa y hacer de la casa todo, escuela, gimnasio, oficina, todo, ¿no? Y pues esto se puso de moda, pero ya Restaurante. es restaurante. Ay, sí. Hace 8 años pues no estaba tan en auge y yo estaba pues muy ignorante de todo lo que eso conllevaba, pero fíjate, a pesar de que mi hijo fue buen estudiante en el tiempo que estuvo escolarizado, ¿Cuánto tiempo eh, estuvo escolarizado tu niño? hasta segundo de primaria, Ok. hizo kinder y segundo, primero y segundo. Yo veía lo mismo que a mí me frustraba como docente, yo veía esa frustración en mi hijo, que había chispas de su personalidad que no estaban siendo atendidas en la escuela, ¿verdad? Como pues con las imposibilidades que un salón de clases tiene, ¿verdad? Y pues no es que yo estuviera enojada con el sistema, ni que piense que todo en el sistema tradicional está equivocado, está mal, pero traía esas dos vertientes en mí, me hacían ver que pues hay un hueco ahí que no se estaba llenando. Y yo no estaba buscando otra alternativa. Sin embargo, pues se dio el destino, la casualidad, Dios, como quieran llamar, nos trajo a la vida, nos trajo una familia que estaba practicando este estilo de vida. Y el homeschool, fíjate que una de las características que tiene, ya los iremos desmenuzando un poquito más adelante, es que no siempre se ve igual. A veces depende de las personalidades también de los papás, como los que guían la escuela en los niños. El homeschool es más abierto, más relajado o más estricto, ¿verdad? Entonces siempre va cambiando, no siempre se ve igual. Y nuestro primer encuentro con el homeschool no fue como homeschool estilo de vida, sino fue una escuela, una escuelita, como en una casa pequeñita, donde llevaban un sistema, un currículo de homeschool, o sea, un sistema que no estaba basado en el tradicional. Y ese fue nuestro primer encuentro con el homeschool. Oye, Cristi, ¿tú no pensaste, en México hay educación Montessori que no es similar a la tradicional,
aunque pertenece al mismo sistema de educación del país, a la SEP, si no, pues los niños no tendrían validez oficial en sus estudios. Ujú. ¿Ustedes no pensaron en probar esto? ¿Fue más bien porque ven esta posibilidad con esta familia? Sí, fue porque se nos atravesó esta alternativa en el camino. Sí había escuchado de Montessori, pero realmente nunca como no estaba yo buscando una alternativa, no me asomé a esa ventana. Ahora que conozco un poco más, que he estado, pues investigando de cómo son los diferentes, estilos de enseñanza y de aprendizaje, concuerdo que Montessori capta mucho esto de De la tratar de atender, individualidad. tratar de atender esas necesidades que yo buscaba, pero pues no, en ese tiempo no me encontré con eso. Oye, Cristi, otra de las preguntas que luego surgen y ahorita que estás diciendo que conociste a esta familia, que ya estaban inmersos pues hicieron este programa, tiene que ver con quién ofrece, o sea, cómo aprenden los niños. Son los papás los que les van dando las clases, entonces los papás tendrían que tener una vocación de maestro o una preparación de docente. En tu caso tú la tenías, pero habemos papás que no la tenemos. Ajá. No, más bien ellos se vuelven autodidactas y aprenden del currículo. Entonces, los papás no tenemos que enseñarles de matemáticas, ciencias y español, inglés, sino que los papás tenemos que enseñarles a leer y a estudiar, o sea, a tener hábitos, ¿no? Y que realmente, pues, eso sí estamos llamados a enseñarles los papás, ¿no? A, a fabricar, a construir hábitos buenos en su vida. Y uno de los más importantes es el de la lectura. Entonces, una vez que están guiados en ese aspecto, ellos solitos pueden ir trabajando siguiendo su currículum, que consta de, bueno, en este sistema que nosotros nos encontramos primero son libritos por materia que van completando y es un sistema que ya está guiado en todos los aspectos, en cuanto a evaluación, en cuanto a contenido, horarios, todo ya está como muy estructurado solo para que te integres y lo empieces a desarrollar. Ese currículum del que tú hablas, ¿está aquí en México? ¿Lo creó alguien aquí en México? ¿Tú puedes acceder a él de manera fácil o tienes que inscribirte? ¿O cómo es ese currículum? Es un currículum americano, se llama ACE, ACE en español, y fue desarrollado por misioneros americanos que comúnmente, hace 70 años, ya tiene 70 años este currículo, porque los misioneros americanos pues emigraban, ¿verdad? Se iban de su país y se llevaban a sus niños chiquitos y pues tenían la necesidad de educarlos, entonces se llevaban este material y en la casa las mamás las mamás misioneras ponían a sus hijos. Entonces adaptaron todo esto para que fuera aplicable pues, a cualquier familia. Y está traducido también a muchos idiomas, incluyendo el español, pero la base es en inglés totalmente. Y sí, pues no tienes que inscribirte, básicamente es como una editorial y tú compras el material y lo sigues. Y eso fue lo que nosotros nos encontramos, pero hoy en día hay muchísimos y variadísimos currículos que puedes encontrar, muchos aquí en México y de otros países y de muchas corrientes, de muchos estilos de aprendizaje. Ahorita está en su apogeo este tema. Oye, Cristi, ¿y se empieza la enseñanza desde preescolar, desde kinder, como en el sistema tradicional? Los niños se pueden empezar a aprender tal cual, bolitas, palitos, caligrafía, pues, y Uh -huh. estas primeras enseñanzas antes de los 6 años, de comenzar a leer, o cómo se hace este aprendizaje de la lectoescritura. Sí, es bien padre esta etapa. Yo por muchos años le saqué, por eso yo siempre le tiré a mi docencia a niveles de superiores, ¿verdad? Y yo decía, yo no voy a tener paciencia para niños chiquitos, pero una vez que me adentré y que me tocó enseñarlo a mi hija, me encantó y fui descubriendo mucho. Sí, incluye este currículum y muchos otros desde preescolar, pero básicamente es tiempo de juego, o sea, es mucho tiempo de juego, mucho tiempo de habilidades motrices, desarrollar su psicomotricidad y básicamente es así como aprenden los niños chiquitos con el juego.
Y pues también cada currículo trae algún método que te va guiando en cómo introducir la lectoescritura a tus hijos ajá. Ok, mira, aquí nos dice Julia, ¿y qué pasa con la etapa del desprendimiento de mamá que generalmente pasa cuando va al kinder? Y ligado a esto yo también te diría, la mamá entonces tiene que estar en esta etapa, tú dices, les enseñas a estudiar para que se hagan autodidactas, pero en esta etapa yo creo que pues, no se pueden hacer autodidactas. ¿Qué pasa con este desprendimiento y como cuánto tiempo tiene que estar pegado la mamá a este niño? Pues sí, a mí me tocó pues que no, ¿verdad? Yo todo el tiempo estaba con ellos y claro que tienes que complementar en muchas áreas, en muchos sentidos, con otro tipo de actividades y tratar obviamente de buscar sus juego con sus pares, ¿verdad? Como te platicaba al principio, nuestro homeschool no fue totalmente homeschool, no fue un estilo de vida homeschool en casa, sino que éramos varias familias homeschoolers que nos reuníamos en un lugar. Entonces, básicamente era como una escuelita de familias y entonces unas mamás estaban unos días, otros y así, ¿no? Nos íbamos turnando a los hijos, ¿no? Entonces, esto ayudó en mi etapa. Ahora, en otros estilos de homeschool, pues, no sé cómo tratan este tipo lo que me comentan aquí, el desprendimiento de mamá. La verdad es que yo no lo viví así como tal, pero tampoco lo sufrí. O sea, mis hijos no, o sea, no, más fíjate, lo batallé con mi hijo, que sí estuvo en kinder, porque en la etapa en el que él estaba en kinder fue cuando nos tocó mudarnos de ciudad de un, de una ciudad, de un ecosistema a otro diferente. Entonces fue un shock bien diferente para él y el volverse a integrar hacia la escuela le costó mucho trabajo. Y con mi hija, como no tuve esa etapa, pues no batallé nada, ni no sé cómo lo logran otras mamás homeschoolers, pero en mi caso fue así. O sea, el desarrollo tú lo vas viendo normal en un niño. Llega Sí, un momento en el que él tomará sus riendas y sí se logra ese desprendimiento, aunque esté siempre con su mamá. sí, con mi hija que no me tocó esta etapa de la escuela, sí fue así, o sea, todo el tiempo estaba conmigo y cuando ya le tocaba estar con otra mamá, pues ella comprendía y no me tocó sufrirlo. Ujú. Ok. Oye, Cristi, y luego, otra de las dudas y me dijiste es como de las más comunes, es qué pasa con la socialización. Tú nos dices que en esta primera etapa que decides irte a este estilo de vida, pues convives con otras familias y entonces ahí supongo que los niños convivían con otros niños. Sin embargo, también has estado con tus niños dentro de casa. ¿Qué pasa con la socialización? ¿Cómo hacen amigos cuando tú sabes, como papá, mamá, adulto, que la primaria es importantísima para que socialicen? ¿Qué pasa con los amigos? Sí, esa es una pregunta muy frecuente en los que decidimos estilo de vida homeschool, porque es como que yo creo que muchas personas se imaginan que nos encerramos en la cueva y a piedra y lodo y no salimos nunca, ¿verdad? Pero en realidad, pues la socialización la vivimos todos socializamos, ¿verdad? Y el primer punto de encuentro de socialización, pues es en nuestra familia. Entonces, primero se sientan las bases en familia, cómo nos dirigimos, cómo nos hablamos, cómo pedimos las cosas entre nosotros. Y pues eso se aprende en las etapas tempranas de la vida, ¿verdad? Eso lo enseñas a tus hijos, por favor, gracias, ser cortés y todo esto, ¿no? Pero obviamente que vivimos también como todas las personas, ¿verdad? Y entonces pues nos ha tocado, pues van al súper, van con sus primos, van con sus amigos, los vecinos, todo el tiempo una persona tiene que socializar, ¿verdad? Y claro que también se debe complementar con actividades extraescolares o físicas que también los hagan interactuar con sus pares. Entonces, pues mi hijo, por ejemplo, siempre ha estado en el fútbol, en deporte, fútbol americano, y pues ahí complementa esta socialización. Mi hija también le gusta la danza, el arte, la pintura, y entonces ha estado en grupos de aquí y allá y sabe perfectamente cómo comportarse. Algo que me encanta, por ejemplo, en mis hijos, que son niño y niña, es que nunca se han rechazado el uno al otro. Entonces, cuando les toca por ejemplo, a mi hijo convivir con sus amigos y que esté su hermana, él hace que la integren
y que la acepten. Y al revés, o sea, a mi hija si le toca estar con su hermano, ella lo integra y se procura, ¿no? Saben cómo introducirlo a su círculo social. Ok, o sea, sería como una de las, ay, mira, se me fue la palabra, pero es un punto a favor ¿Ventajas? sí, una ventaja del homeschooling, la unión, es un valor que adquieren haciendo homeschooling, ¿no? O sea, la unión familiar. Sí, sí, yo lo he visto mucho, muy, muy, muy fomentado. Claro que yo, pues, por ejemplo, con mis hermanos los amo, los adoro, ¿no? Y ahora no soy, pero nunca experimentamos como esto de tan chiquitos, o sea, era como, De estar tú con- juntos aprendiendo, Ujú, cada quien estaba en el exacto, salón con sus compañeros. así es. Oye, ahora, Cristi, ¿ustedes tienen una estructura para aprender? Una estructura me refiero a una rutina con tiempos, también tienen recreos, ¿qué suelen hacer en un recreo si es que lo tienen? ¿O cómo estructuran tu día de aprendizaje de este currículum? Sí, mira, algo que nosotros no pasamos, pero que al tiempo de estar inmersa en este estilo de vida y cuando ya nos pasó, nos tocó pasar completamente al estilo de vida homeschool ya en casa, es un periodo que se le llama desescolarización. No, yo que estaba inmersa en el sistema docente y bueno, mi hija pues no estaba muy chiquita, pero mi hijo que ya traía la estructura, como que es muy difícil sacarte el chip de que la escuela es así, que necesita un pizarrón, una banca, un recreo, los cuadernos, no sé, ¿no? Sí, y sacarte de la mente que la escuela es así o que solo se aprende de tal o cual manera. Y pasar un tiempo relajados, pasar un tiempo de, no importan las matemáticas, quiero conocer a mis hijos, cómo aprenden, en qué hora están más activos, a qué hora están más, pueden aprender Por más las supuesto. cosas, más frescos, a qué hora se sienten más inspirados como en arte, como qué días traen más energía como para hacer algo físico. Y eso pues no lo puedes estructurar en un papel de un horario, nomás sacándotelo de acá, ¿no? Sino que se saca al observar a tus hijos, al conocer a tus hijos. Y fíjate que es algo que aprendí mucho a contrastar eh, en mi papel de maestra y docente, porque yo me daba cuenta que yo a veces conocía más a mis alumnos que sus propios papás. Y a veces, y como docente también me enfrascaba a veces en esas conversaciones con los papás de que es que su hijo es así, ya está en la escuela, y el papá, no, sí, no es así para nada, ¿no? Entonces, a veces conocemos ciertas partes de nuestros hijos y no los conocemos en su totalidad. Entonces, Ya. esta etapa de desescolarización es muy importante para darnos ese tiempo de conocerlos y en base a esas necesidades irles estructurando un esquema. Ok, entonces el esquema es completamente personalizado. Sí, según sus necesidades. Bueno, puede ser así. Ahora que nosotros ya hemos caminado un poco más y avanzado un poco más en cuestión de disciplina, sí tenemos ya un horario más estructurado, pero especialmente este ciclo escolar que la prioridad es sobrevivir. No me importan los cienes ni los exámenes, sino estar en paz, Bien. especialmente este ciclo, el horario queda en segundo término. O sea, el primer punto es que estemos en paz, tranquilos y que podamos seguir la rutina lo mejor que se pueda, pero sin pelearnos por estar atados en el horario, pero sí llevamos un horario. Más o menos, nos levantamos temprano, bueno, no tan temprano como cuando solíamos ir a la escuela, como a las 7, yo como a las 7:30 los levanto, 8, desayunamos juntos, me ayudan a hacer el desayuno, todos juntos. Terminando de desayunar y aún estando en la mesa tenemos un tiempo de devocional, como meditar juntos, platicar algo juntos, oramos juntos y después ya empieza el tiempo académico, que son secciones de 45 minutos. 45 minutos y 15 de break. Yeah. Son como 4 o 5 en el día, depende de las materias que tengan. Y ya terminando, hacen un servicio social, le decimos, que es una actividad de limpieza en la casa. Ok.
Ujú. O sea, va involucrado todo, lo Así es, espiritual, lo colaborativo, lo familiar y el aprendizaje académico. igual, sí, también. Ok, ahora, Cristi, en ese momento en el que tus hijos están en estos 45 minutos y 15 minutos de descanso, de desacelere académico, eh, tú, una mamá pudiera tener su propio trabajo o Sí, tiene que estar pendiente de todos estos ciclos que los hijos van teniendo en el homeschool real. no, yo pienso que sí es posible que pueda tener otra actividad, por ejemplo, si es laboral, que la puedes conjuntar. Claro que es más complicado cuando tus hijos están más chiquitos, obviamente, que toda tu atención necesita estar con ellos, pero ya llega un tiempo en el que ellos empiezan a leer por sí solos y empiezan a disciplinarse más y sujetarse un poquito más al horario. Es posible tener también un tiempo para ti y apartarlo. Y además que también en esto que te comentaba de la desescolarización, nos damos cuenta de que no necesitan tantas horas de trabajo académico, porque se embotan, a veces estos 45 minutos de trabajo que son productivos abarcan lo que en la escuela harían en 5 horas. Entonces, en 3 horas tal vez pudieron ya haber terminado la meta que tenían para ese día y pues tú ya tienes el tiempo libre. Además que también no necesariamente el horario escolar tiene que empatarse con igual que tu tiempo de trabajo, puede estar desfasado. Si tú trabajas en la mañana, pueden estar en la escuela en la tarde o viceversa, ¿no? Ok, Cristi, ¿qué pasa con los grados? ¿Van avanzando igual que los ciclos escolares tradicionales o del sistema por Pues edades? depende del currículo al que te quieras sujetar. En el que yo estoy llevando no están, sí hay nivel, o sea, sí están marcados en el contenido como los niveles en los que va subiendo el contenido, pero no se les dice a los niños, vas en primero, vas en segundo. Ellos van avanzando y también porque avanzan a veces en diferente velocidad en las materias. Ujú. Por ejemplo, algunos que son más buenos para matemáticas y luego el inglés o el español les va costando más trabajo y ¿Y cómo lo medias, Cristi? Si el niño está enfocado al arte, si el niño está enfocado al lenguaje, si el niño está enfocado a la matemática, ¿cómo medias y cómo se logra que se cumplan con las metas? Hace rato hablabas de metas por día. Entonces, supongo que ustedes tienen metas cada día y cómo le haces si el niño se inclina más a una materia, ¿cómo logras que lo medie? sí, pues el método que nosotros llevamos te ayuda mucho a eso, a dividir. Primero tú como mamá que vas a proporcionar el material, tienes que hacer te ayuda ahí como a hacer una medición de lo que quieres lograr en cierto periodo. Nosotros lo vamos haciendo por cuartos, cada 9 semanas es un cuarto y más o menos tenemos una meta para ese día, para ese periodo de tiempo y entonces eso lo dividimos por días y eso van haciendo las bocaditos que se les van a ir dando, ¿verdad? Pero si tú ves que tú, por ejemplo, mi hija es súper artística, súper creativa, muy, más inclinada a esa área y el área de lo que es la matemática le cuesta más trabajo. Entonces este, en sus metas diarias, por ejemplo, en una semana le pongo 3 o 4 materias que le gustan, como inglés, spelling bee, cosas que son más de lectura, más de así, ¿no? Ciencias naturales, así. Y pues ya lleva 3 o 4 materias, digamos. Y cuando le toca matemáticas, solo le doy matemáticas y ciencias, por ejemplo, para que se enfoque en eso y solo lo saque. Y entonces ahí ya tú vas mediando ahí su, Okay. su avance. O sea, definitivamente los papás tienen que estar involucrados. Es No, exactamente. no puedes pensar que es un autodidacta y solito va a aprender como en esta película o cuento famoso, libro famoso de Matilda, ¿no? O sea, no es que la niña vaya a tomar el libro y solita vaya a aprender. Ahora, Cristi, ¿cómo van pasando de grado? ¿Cómo te unes? ¿Cómo validas sus estudios y cómo se viven los exámenes en México? Uh -huh.
Pues mira, antes de responderte la pregunta, me encantó lo que decías, ¿no? Que claro que los papás tienen que estar involucrados. Claro, porque eso es el homeschool, ¿verdad? No es el homeschool como lo mencionabas también en la introducción, que ahora los niños tienen, o sea, la escuela está en la casa y ¡ah! ¿Cómo le hago para que haga la tarea? Sino que es olvidarte de que alguien más tiene a cargo la educación de tus hijos. Y es culpa del maestro, es culpa del Zoom, es culpa de que se aburrió, es culpa. No, es el homeschool es un estilo de vida. Es por eso que te decía cuando platicábamos sobre este tema, ¿qué es el homeschool? El homeschool es un estilo de vida en donde los papás, el home, o sea, la casa, el hogar, los padres, toman el control de la educación. Por eso es que no puedes idealizar esa escena como, como me decías que, ay, sí, pues que aprenda, que ya sabe leer, pues tenga un libro. Claro que tienes que estar al pendiente, por eso era importante el principio de la convivencia en la desescolarización, porque ahí conoces a tus hijos, sus estilos de aprendizaje, todos aprenden diferente. Mi hija para memorizarse, practicamos mucho la memorización, y tiene que tener algo en la mano, súper kinestésica, algo, un papel, una plumita, picando algo así, porque si no se mete las manos a la boca, se muerde las uñas o algo. Y mi hijo no, es súper visual o auditivo, es entre visual y auditivo. O sea, él ve algo, cierra los ojos y ya se lo aprendió. O sea, entonces, ¿cómo sabes esto si no convives con tus hijos, verdad? ¿Y cómo integras eso a tu homeschool? Pues, siendo papá, pues conociendo a tu hijo. Me encantó esto que dijiste que creo que engloba completamente la idea de este estilo de vida. Los papás toman el control de la educación de sus hijos. Exacto. Y, Exacto, y y no necesariamente como eso quiere decir que tú eres el maestro de todo, ¿verdad? Porque pues es imposible, ¿verdad? A mí me gusta pues sí las matemáticas, pero tampoco soy como que la experta en el inglés, en el word building, en algunas materias, ¿no? Entonces no necesito ser la maestra de todo, pero sí tengo que tener el control de lo que quiero que ellos aprendan. ahora, Cristi, ¿cómo le haces cuando no eres experta? Ahorita antes de pasar a los exámenes, que no quiero que se nos Ah, vaya esa respuesta, pero entonces, ¿cómo le haces como mamá para ayudarle en las materias en las que no eres experta? ¿Cómo una mamá que no sabe nada de inglés puede enseñar inglés o puede ayudarle al hijo a aprender inglés? claro que sí tienes que buscar eh, la asesoría de alguien que pueda Apoyo. respaldarlos ajá, en ese sentido. Pero, por ejemplo, en el currículo que nosotros llevamos, haz de cuenta que hacen sus cuadernillos, su libro, lo que aprenden, que si tú no lo sabes, al leerlo lo aprendes, o sea, porque está explicado, lo lees y lo aprendes junto con ellos, ¿no? Y ya lo tratan de poner en práctica juntos, contestan, y también vienen las respuestas, o sea, hay un libro que es el de las respuestas y el libro del trabajo. Y entonces los mismos niños se tienen que revisar y Autoevaluar. autoevaluar y darse cuenta de, esto estaba mal por esto y lo otro. Y ahí se practican muchos valores como la honestidad, como Sí, porque te iba a decir, ¿cómo no caer en la tentación? O sea, tienen acceso a esas respuestas, ¿cómo no caer en la tentación de, yo te digo, mamá, en estos 45 minutos ya respondí mi cuadernillo y cómo sabes que no cayó en la tentación de ir a donde están las respuestas? Sí, porque ahí te contesto la pregunta de las exámenes. Al final de cada uno de estos contenidos pequeños que se pueden ir dosificando en unas 2 semanas, hacen su examen. Primero hacen un autoexamen, así como que ellos solitos, a ver si aprendí, y ellos mismos se pueden autoevaluar, pero al final es un examen real. Entonces ya, sin nada de claves ni nada, ellos lo tienen que contestar y ahí se ve realmente si aprendieron o no. La mamá también tiene la clave del examen para poder revisarlo y darse cuenta. ¿Qué pasa? Si lo aprueban, pues siguen avanzando. Si lo reprueban, que nosotros la calificación mínima aprobatoria es 80%. Si tienen menos del 80%, repiten ese contenido. Tienen que volver a repetirlo. Pero esa calificación la pusiste tú o la puso el mismo currículum que llevas. Sí, el currículo te va diciendo todo lo que va evaluando, todo lo que vale cada parte y todo te va guiando.
Ok, ahora, ¿quién valida esos exámenes en nuestro país, en México? ¿Cómo le das validez a esos conocimientos de tus hijos? Ok. Específicamente el currículo que nosotros llevamos es una validación internacional en Estados Unidos. Entonces, si nosotros pagamos la cuota de validación, me mandan sus papeles de validación de elementary y high school y todo de inglés en la escuela a la que estos contenidos están eh, Pertenece. pertenecen, exactamente. Y pues te cuesta la cuota de toda la papelería, ¿no? De lo que es el apostillado, y etcétera. Cristi, me hablas de una inscripción y de un pago. Esto sería educación privada. ¿Sabes algo de educación pública de esta manera aquí en nuestro país? Sí, bueno, eso es específicamente del currículo que nosotros llevamos y es una opción, no estás obligado a hacerlo. Yo, por ejemplo, estoy pasando esta etapa de validar con mi hijo que acaba de cumplir 15 años y terminó la prepa, terminó la secundaria, está empezando la prepa y todo eso. Y y pues haciendo un balance de también nuestras posibilidades, porque pues también son, este, no son cuotas tan bajitas y claro que nos interesaría que tuviera un certificado de Estados Unidos, pero ahorita con la pandemia y nuestros desajustes no nos fue posible, entonces tuvimos que tomar una decisión. Y te digo que es opcional, no estamos obligados a hacerlo. Yo simplemente compro el contenido, el material editorial y ese es el que usa, pero no estoy inscrita. ¿Verdad? Ok. Si quisiera, lo pagan. Pero la decisión que nosotros tomamos fue validar por la escuela pública aquí en México. Y entonces hacemos uso, aquí nos apoya el INEA. Ok. Una vez que tiene, de manera más fácil, es una vez que cumplen 15 años, se pueden afiliar al INEA y tramitar sus certificados. Es lo que está haciendo mi hijo ahora. Es un trámite sencillo porque son exámenes muy sencillos. Para el certificado de primaria nada más tenemos que acreditar como que domina la lectura y las operaciones básicas. Y para el certificado de secundaria son algunos exámenes de materias específicas y con eso se le acredita ya su certificado de primaria y secundaria. Y ahora que está ingresando a la prepa, dejamos el currículo que llevó hasta este momento y ahora está ingresando a la prepa en línea CEP, que es gratuita y sigue el currículo de homeschool, o sea, se puede hacer en casa y se O sea, ajusta perfecto a como nuestro. aplica en México como educación abierta. Así es, INEA es el Instituto Nacional de Educación Abierta. de educación para los adultos. Ah, ok. Muy Uh bien. -huh. Qué bueno que me lo dices. Pero aplicaría así. Sí, exactamente. Te certifican tus certificados primaria, secundaria y pues ahora él va a obtener el de la prepa. Muy bien. Ay, Cristi, de verdad que hemos aprendido mucho de tu experiencia. A mí me encantaría seguir platicando contigo, pero el tiempo se nos va como agua Qué y hay rápido. que ir terminando esta conversación. Y antes de irnos, de hecho, a mí me encantaría que nos dijeras, tú tienes un canal de YouTube, tienes unas publicaciones en YouTube en donde la gente puede aprender un poco más si se quedaron con algunas dudas o si les interesa aprender más sobre este estilo de vida de homeschooling, de educación en casa, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde te siguen? Ay, sí. Tenemos un canal que se llama Nuestro Homeschool. Fíjate que lo abrimos porque pasamos una etapa con nuestros hijos de que, no sé si todos los papás de adolescentes y preadolescentes como yo están con que sus hijos quieren ser youtubers, ¿verdad? Y ganar dinero por. Entonces, pues lo analizamos en familia y dijimos, ok, vamos a traerle primero un proyecto familiar y vemos cómo funciona esto. Y ya si les gusta y son constantes y todo, vemos lo que implica, pues arrancan ustedes y entonces, pues fue un bonito proyecto familiar y también una bonita manera de quitarles esa inquietud De porque ya, probar. ajá, ya probaron y dijeron, es trabajo, pero a mí fue la que me gustó. Sí, no es nada más abrir la ventana y hablar, hay un compromiso detrás. Ojalá todas las personas que se atreven a hacer videos, a abrir ventanas, a mostrar cosas afuera, supieran que hay una responsabilidad detrás.
Sí, fue un bonito experimento y nos gustó. Y bueno, pues ahí estamos con algunos videos en la plataforma de YouTube. Se llama el canal Nuestro Homeschool. Por ahí nos pueden encontrar. Ahorita pusimos, por cuestiones de salud, tuve una cirugía hace poco y lo pusimos un poquito en pausa, pero estamos, por reactivarlo y mientras, pues hay algunos videos que pueden echarles el ojito. Muy bien. Y entonces, bueno, ya dicho esto, ahí encuentran sobre este proyecto, nuestro homeschool en YouTube, la experiencia de Cristi y su familia con una verdadera vida de homeschool durante pues más de 5 años. Tienen 8 años haciendo esto. Así es que sí se puede, hay manera, y que los niños estén en casa no significa que están haciendo homeschool. Así es que hay que ser hay que llamarle a las cosas como son. Pero bueno, a ver, Cristi, ya para irnos y para cerrar esta ventana, este encuentro de este día, dinos cuáles serían las ventajas y las desventajas que tú a lo largo de 8 años has encontrado en el homeschool. Ay, pues tendría una lista, yo creo que exhaustiva que hacer enorme, pero ahorita lo que se me viene primero, así, una de las ventajas más grandes que he encontrado en el homeschool es esta conexión con mis hijos, o sea, esta conexión familiar que de ninguna otra manera podríamos encontrar, o sea, sí, homeschool es este estilo de vida, un homeschool real, ¿no? Pero tampoco minimizo todo lo que las mamás se han tenido que enfrentar o familias se han tenido que enfrentar en esta pandemia que han estado con sus hijos, que si no lo practicaban, si no lo llevaban a cabo, pues claro que se volvió un caos. Pero me da tristeza saber esto, o sea, que encontrar estos comentarios de que es que ya no los aguanto, que quiero que se vayan, o sea, para mí ha sido diferente la experiencia de tenerlos todo el tiempo en casa, es conocerlos y compenetrarnos de tal manera que luego también nos respetamos nuestros espacios. O sea, mira, aquí puedo estar, ellos están allá trabajando, yo estoy aquí y es algo que se desarrolló gracias a este estilo de vida, al homeschool. Esta compenetración, esta complicidad familiar, porque mi esposo forma parte de mis hijos, y yo creo que es gracias al homeschool. Y la flexibilidad, ¿verdad? Que tengo. Que a veces el homeschool se ve así, tan ordenadito como ahorita, pero a veces no se vio así y a veces se vio más ordenado y más estructurado y a veces más como ha sido Más nuestra caótico. necesidad. Caótico, hermosamente caótico. Y pues una de las desventajas es pues que a veces no tenemos este punto de encuentro con otras familias y que nos ven así como bichos raros, ¿verdad? Pero también ahí pues es una desventaja, pero también pues podemos verlo por el lado amable y ser un punto de conversación y de compartir como es lo que ahora nos ha gustado hacer. Ay, perfecto. Y eso me encanta. Muchísimas gracias, Cristi, por hablarnos de tu experiencia. Y en otro momento nos volveremos a encontrar para platicar incluso de tus encuentros más agradables y más desagradables con la docencia en un sistema tradicional, que es como la otra parte, la que no ahondamos tanto en esta ocasión, pero que también sería importante saberlo de parte de una docente. Pero por Claro. hoy estoy muy agradecida de que hayas abierto esta ventana para compartirnos algo tan íntimo, tan familiar, pero que a muchos nos puede abrir los ojos sobre todo, Cristi, de entender que las cosas no tienen por qué ser de una manera y que las posibilidades son infinitas. A mí me encanta esto, ¿no? Poder saber que siempre hay mil maneras de solucionar, de ver, de hacer, de continuar, vaya, el homeschool es una alternativa y es una alternativa real en nuestro país. Así es, Ale. Sí, pues yo encantada también de haber tenido esta conversación y de compartirles un poquito de lo que ha sido nuestra experiencia. Pues muchísimas gracias, Cristi. Desde esta ciudad de Torreón, porque tú estás en Ciudad Juárez, esto también me encanta poder hablar a distancia. Desde esta ciudad de Torreón te mando un abrazo muy fuerte, te agradezco otra vez que hayas compartido esta experiencia. Les agradezco a todos ustedes que estuvieron del otro lado de la pantalla. Por ahí alguien nos dejó su duda, pero bueno, esta charla se queda aquí
en el feed de Instagram y después la vamos a montar en el blog Encuentro con Ale. Ahí se quedan todas las charlas para siempre, por si ustedes quieren aprender después del homeschooling, en voz de una experta por experiencia, Cristi Gómez. Y bueno, pues yo me despido, los invito a que el próximo viernes nos volvamos a encontrar para seguir aprendiendo de más y más personas que están a nuestro alrededor y que con tan solo darles la oportunidad de abrir una ventana podemos aprender y aprender e inspirarnos de ellos. Gracias, Cristi. De nada, Ale, gracias a ti, gusto saludarte. Hasta luego. Bye, bye. Aquí se me atravesó algo. Bye.